Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 25 de abril, en esta tercera semana del tiempo de Pascua. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Marcos Evangelista. Por eso el color litúrgico que sobresale es el rojo. San Marcos pertenecía a la comunidad cristiana de Jerusalén. Inicialmente acompañó a Pablo y Bernabé en sus misiones y después a San Pedro, quien lo llamaba su hijo. La tradición enseña que San Marcos recogió en su evangelio la predicación de San Pedro a los cristianos romanos y que fundó la iglesia de Alejandría. La ciudad de Venecia, Italia, lo eligió como patrono y construyó en su honor la bellísima Catedral de San Marcos, erigida hasta el día de hoy. Bueno, San Marcos fue aquel que tomó la iniciativa de los evangelistas, de los evangelios canónicos, precisamente en escribir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tomó de la fuente Q, así se le llama a aquella fuente que viene con los dichos y hechos de nuestro Señor Jesucristo dentro de la tradición oral, y él le puso su toque. Fue el primer evangelista, repito, el primer evangelio en escribirse, de tal manera que en el año 65 aproximadamente de nuestra era cristiana empezó a escribirse. Bueno, pidamos pues la poderosa intercesión de San Marcos Evangelista y saludamos a aquellos que celebran hoy el día de su santo. Tomamos para hoy el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, precisamente en el capítulo 16, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sabemos también, al analizar muy brevemente el texto de San Marcos, que es el evangelista que escribió menos capítulos que los demás. De hecho, San Marcos es aquel que tiene solo 16 capítulos, pero con un contenido único, de tal forma que incluso los demás evangelistas utilizaron a San Marcos como fuente para escribir precisamente su mensaje sobre la vida y obras de Jesús. Hoy se nos dice en el texto bíblico cómo Jesús se aparece a sus apóstoles, al grupo de los 11, y les invita: vayan por todo el mundo. No es precisamente pues una invitación teórica, no es tampoco algo que solamente se deba de realizar y listo, sino es un mandato. Jesús les está diciendo vayan, es un verbo en imperativo, vayan. Por eso pues los apóstoles también le hacen caso al Señor, de tal forma que van a evangelizar, van al mundo a llevar a toda criatura el texto del Evangelio, y le hacen caso de tal manera que todos los apóstoles se dispersan después de la ascensión del Señor, se van a distintos lugares a evangelizar. Y dice la palabra: el que crea y se bautice se salvará, pero el que se resista será condenado. Bueno, la evangelización. El documento de Aparecida sí nos recuerda que todos los cristianos somos discípulos y misioneros de Jesús. ¿Por qué discípulos? Un discípulo es el que está con Jesús, el que conoce a Jesús, es aquel que ha escuchado de Jesús, el que ha tenido un encuentro vivo y personal con Jesús. Así es, y por eso solamente aquella persona que ha recibido en su vida la gracia de Dios,
aquella persona que ha experimentado el amor auténtico, la misericordia, es la persona que tiene la valentía de anunciar. Y aquí viene a ser misionero. Discípulo es precisamente el que está con Él, el que conoce al Señor. Y misionero, aquel que lo anuncia, aquel que va por todo el mundo, aquel que narra las hazañas que Dios ha obrado. Seamos nosotros también discípulos y misioneros, como nos lo pide el Evangelio según San Marcos. Es también el Evangelio de la misión, al igual que lo es el evangelista San Lucas. ¿Y cuáles son los signos que acompañarán a aquellos que evangelicen? Y aquí hace una lista San Marcos. Aquellos que hayan creído en el Señor van a arrojar demonios, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes y el veneno no les hará daño. Van a imponer las manos y los enfermos sanarán. Y por eso, qué importante saber que todos estos signos acompañaban precisamente a los apóstoles de nuestro Señor. Cuando iban a visitar enfermos, los curaban. Cuando les llevaban a poseídos, los sanaban, expulsaban a los demonios. Cuando tenían incluso que resucitar a alguien, lo hacían. Todo gracias al poder de Dios, a la fe. Por eso, hoy también se nos invita a nosotros a ser evangelizadores, a que llevemos la buena nueva, a no quedarnos de brazos cruzados, a que pidamos que el Señor siempre nos dé su gracia. Así es. Hoy entonces te invito para que tú lleves la buena noticia del Señor a los demás. Y alguien se preguntará, ¿pero cuál buena noticia? La buena noticia de lo que Dios ha obrado en tu vida. Y no necesitamos saber mucho, no necesitamos ser teólogos para poder hablar del amor de Dios, para poder comprender el actuar de Dios en nuestras vidas, sino más bien reconocer su bondad, reconocer su acción, reconocer sus signos en nuestra existencia. Por ejemplo, yo hablo abiertamente de cómo el Señor a través de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, ha hecho obras grandes en mi vida, como dice la Virgencita misma, y cómo ella, en su intercesión y en su acompañamiento, por ejemplo, obró un milagro en la salud de mi papá. Y así el Señor nos invita a hablar abiertamente de aquello que hemos visto y oído, de las obras maravillosas que Dios mismo hace en nosotros y en los demás. Tomamos entonces la reflexión también del Papa Francisco para el día de hoy, San Marcos Evangelista. Evangelista de Cristo lo titula el Papa. En la fiesta del Evangelista San Marcos, tenemos que decir que fue el primero en recoger los recuerdos de Jesús transmitidos con cuidado por las dos primeras generaciones de cristianos. Pero no es solo un cuenta historias o un biógrafo. Su narración es proclamación auténtica del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. En este sentido, Marcos ha dado un testimonio de fe para todos los siglos por venir, y la Iglesia se honra de tenerlo como una piedra angular de su mensaje. Hoy es un día para agradecer a Dios por la genialidad de este hombre, sencillo como podemos ver por su lenguaje, y profundo por el mensaje cristológico que ha regalado a toda la cristiandad. Su palabra, que será determinante para Lucas y Mateo, constituye la base fundamental sobre la que se sostiene nuestra fe. Bueno, qué hermoso entonces escuchar lo que nos dice el Papa al respecto del contenido que por los siglos ha pasado de generación en generación en manos de la Iglesia a través del mensaje que nos da el evangelista precisamente Marcos. Así es, nos habla de la vida de Jesús. Y una característica más del Evangelio de San Marcos trata de mostrarle al mundo que Jesús es el Hijo del Hombre. Así se le llama en el Evangelio de San Marcos, el Hijo del Hombre. No se le llama Jesús, bueno, sí, por supuesto, el nombre que se puede mencionar en algún momento. Y sobre todo, pues habla del Hijo del Hombre, el Señor, el Hijo del Hombre. Y se le llama al Hijo del Hombre como un título mesiánico a Jesús. Es lo que trata de mostrar San Marcos. El objetivo es mostrar que Dios está vivo a través de Jesús, su Hijo amado.
Bueno, mostremos a Jesús, mostremos su misericordia a través de nuestra propia vida, a través de nuestro testimonio. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.